Hola, Hola, Emily. Emily. Tan Hola, bonita, Maravilla, además está bienvenida. fascinada con el tema, está fascinada con el tema, me parece Bellísima, maravilloso. Bella. bellísima. A ver si Bella está está. con astrofísica. Qué rico. Perfecto. Ya está compartido. Pero todavía no, Bueno. dice Patricia. Allí está, ya te nombré host para que Emily Sí, sí. te pueda grabar y además pudieras silenciar los micrófonos Sí. de todos los otros Ok. participantes Ajá. el día de hoy. Bueno, Vamos a quitar los cuadritos. a sincronizarnos, pues. A sincronizarnos, a entrar en la misma frecuencia. Vamos a retomar un poco, vamos a esperar un poquito más y retomamos un poco lo que vimos la vez pasada para hacerle un cierre y les voy a explicar, a ver, ya me han llegado preguntas de ustedes, estoy reservando algunas para la quinta sesión que va a ser de preguntas y respuestas, pero acuérdense que lo que estamos haciendo es aproximarnos al misterio, la actitud que tenemos ante el misterio de asombro. No todas las preguntas pueden ser respondidas, pero en lo que pueda de verdad, vámonos más para atrás. Sobre todo lo que he vivido, para adelante. Ajá, sobre todo lo vivido, por ejemplo, en la consulta, en las investigaciones, con todo gusto, podemos ir aclarando y más bien uno se enriquece. Una vez leí una frase que me parece muy apropiada que dice que cuando uno enseña se enriquece el alumno, pero también se enriquece el maestro. Y para mí esto ha sido de verdad una experiencia que les agradezco a ustedes la oportunidad de haberla podido tener, porque me permitió actualizarme, me permitió volverme a meter en este mundo fantástico y salir un poco pues del horror que nos está habitando. Esto me encantó, no, esto es el, vámonos para atrás, no, estoy yendo para adelante. No, Emily, ¿cómo voy para atrás? Espérate, ya sé, ya ves, espérate, estoy yendo, ok, esto me encantó, porque realmente nosotros, cuando nos enfrentamos a este universo tan extraño, a este universo tan enigmático, como les digo, la actitud es de asombro, porque no podemos dilucidar, no podemos tener respuesta. Cuando a mí me ocurre una sincronicidad... Rudy, yo no oigo nada. no oyes nada. Ok, vamos a ver aquí qué pasó. ¿Puedes oír esto? ¿Ahora oyen? Yo sí oigo. Ok, está grabado. Se oye perfecto. Acaba de empezar, ya empezaste a hacer varias slides. No, estoy leyéndoles esta frase. Cualquier tecnología, cualquier ciencia es suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia. Si realmente esto lo hubiesen pensado, o sea, 100 años atrás, cuando todavía estábamos en la física newtoniana, jamás nos imaginamos. Esto es como una matrioshka. A medida que vamos abriendo una muñeca, encontramos otra y otra y otra. Demócrito en la antigua Grecia nos decía que no hay nada más pequeño que el átomo. Y bueno, después fueron descubriendo los electrones y después, hasta las últimas partículas que se han descubierto ahora, las más chiquitas, que son los quarks, pero definitivamente todavía queda la madriguera de Alicia. Todavía el conejo tiene mucho que descender y nosotros con él. O sea, no hemos tocado fondo. No sé si llegaremos a tocar fondo. Como ustedes pudieron ver de la vez pasada que hablamos de la revista y trajimos, que Janet lo mencionó, todavía siguen trayendo teorías. No hay una teoría, como lo hablamos la vez pasada, unificada. No hay una teoría definitiva. Sí, vamos a empezar. Yo quería retomar lo que vimos la vez pasada y nos faltaron dos
puntos para considerar. Retomando un poco y refrescando, en la física clásica o newtoniana, que es la que manejamos hace más de 300 años y que además es totalmente válida para el universo macroscópico, el universo existe con independencia del observador. Lo que vemos, las sillas, las paredes, todos los objetos que están a nuestro alrededor, no se ven afectados cuando nosotros lo observamos. Existen, estemos observándolo o no estemos observándolo, el mundo macroscópico sigue siendo el mismo. En la mecánica cuántica, como vimos la vez pasada, no existe con independencia el observador. Nosotros afectamos lo observado. Incluso hay un experimento muy famoso que lo pueden buscar, el de la doble rendija. Yo no me quiero meter en profundidades de experimentos, de postulados duros, porque mi intención es otra, que es justamente mostrar cómo la cuántica sostiene los postulados de Jung, cómo todos estos fenómenos que en un momento dado consideramos paranormales, pero de una manera despectiva, de considerarlo del ámbito pues de la magia, de la brujería, hoy en día son totalmente normales y más normales del que nosotros pensamos, y ya vimos estos postulados que abrazan, y los vamos a ir viendo, todo lo que Jung intuyó, trabajó con Wolfgang Pauli, pero como les digo, si él hubiera vivido para ver el entrelazamiento cuántico, que fue 20 años después de su muerte, esto lo hubiera, yo creo que hubiera sido la apoteosis de él, o sea, el momento cumbre de su vida, porque esto es lo que pasa con los visionarios y lo vamos a ir viendo, y lo que a mí me interesa de este curso es que podamos contactarnos con esta forma de creación que es más visionaria. Es una forma de creación que tiene que ver con el hombre en un universo participativo, no de mero observador. Y esto lo vamos a ver, lo vimos con la sincronicidad, lo vamos a ver con los sueños y las respuestas creativas, la conexión con ese orden superior que vamos a ir desgranando poco a poco, y lo vamos a ver pues en personajes o artistas creativos, cómo tienen una comunicación que va más allá de su inconsciente personal y tiene que ver justamente con estos postulados de la cuántica. El otro postulado es la localidad, la influencia por contacto directo, eso es lo que dijimos. Si yo empujo una pelota, la pelota va a rodar. Si yo le pego una bola de billar, va a rodar sobre la mesa. O sea, hay causa y efecto. En cambio, en la mecánica cuántica vimos la no localidad, el entrelazamiento cuántico, que es que dos partículas pueden estar muy alejadas una de la otra, pero en el momento que ya estuvieron juntas, lo que uno, como nosotros manipulamos una partícula, la otra va a responder simultáneamente. Después tenemos la causalidad, que es la causa-efecto, y vamos viendo que es el tiempo lineal. Primero sucede una situación o hay una acción y después vamos a ver subsecuentemente una reacción. Entonces vamos pasando de un pasado a un presente a un futuro. En cambio, en la cuántica tenemos la acausalidad. Ocurre una ruptura o fuera del espacio y tiempo, que esto es justamente el fenómeno de la sincronicidad, fue definido como una conexión acausal. O sea, la sincronicidad particularmente entra en la no localidad, en la acausalidad, porque se da una ruptura en el espacio y en el tiempo. Lo que nos faltó explicar, seguíamos en la física clásica o newtoniana con la continuidad, quiere decir que pasábamos, acuérdense de la imagen, de un estado líquido, de un estado sólido por calentamiento a un estado líquido, el estado líquido pasa a un estado gaseoso, o sea, hay una secuencia, no se producen saltos abruptos. Y vamos después con la discontinuidad, donde vamos a hablar de los saltos cuánticos, y
del universo determinista de la física clásica, vamos a pasar al indeterminismo. Los últimos 2 puntos son los que nos faltaron tratar en la última clase y son los que quiero traer ahora. Queda anulada en la física cuántica la noción de continuidad, pues la propia tela de la realidad cuántica es discontinua. Y fíjense que nosotros ya lo adoptamos en nuestro argot diario cuando decimos esta persona dio un salto cuántico, esta situación dio un salto cuántico. ¿Qué es lo que se observa en la física, en el microuniverso, en el universo de las partículas pequeñitas? Que un electrón puede pasar de un estado a otro sin pasar por estados intermedios. El electrón puede dar un brinco y orbitar, saltar de una órbita a otra. Ahora imagínense esto en el macrouniverso. Imagínense que la Tierra saltara a orbitar a Marte. Primero que eso no puede ser porque produciría pues un colapso, y esto no ocurre en el macrouniverso. Como vimos, esta expresión la estamos usando en la cotidianidad, y un ejemplo muy importante que también nosotros lo usamos y que es importante a nivel también psicológico, a nivel filosófico, porque esto es lo que me interesa en último lugar en este seminario. O sea, ¿cuáles son las implicaciones cosmológicas, psicológicas, filosóficas, hasta espirituales de todo esto que les estoy trayendo? Entonces tenemos el efecto mariposa, que esto es de la teoría del caos, que dice que cualquier variación muy pequeñita que se haga en las condiciones iniciales puede producir un efecto magnificado. Por ejemplo, y este es el ejemplo que siempre utilizan, sobre todo con el clima, que el batir de las alas de una mariposa eventualmente puede producir un huracán en otra parte del mundo. Si lo lleváramos al macrouniverso como una analogía, es solamente una analogía, porque aunque puede ocurrir en el macrouniverso, en el universo visible, podemos ver cómo unos microsegundos pueden producir unos efectos o pueden torcer un destino. Esto es algo que se da comúnmente en la cuántica. Por ejemplo, otra vez en el macrouniverso, imagínense que nosotros saliéramos de la casa y algo nos retuviera y tuviéramos que devolvernos a recoger el teléfono, atender una llamada. Estos segundos de retraso, de dilación, pueden producir unos cambios que podríamos llamar, aunque no se llama en el macrouniverso, ese efecto mariposa. O sea, podríamos evitar un accidente o tener un accidente, podríamos toparnos con alguien conocido o no toparnos. Podemos incluso cambiar nuestro destino simplemente porque nos estamos demorando unos segundos. Me acuerdo que había una película que se llamaba Sliding Doors, que era justamente cómo se va superponiendo estos cambios pequeños o acciones pequeñas, cómo se van desarrollando de tal manera que la misma protagonista vive vidas paralelas, supusiéramos que existen universos paralelos, viven vidas paralelas simplemente porque tomó el tren o no lo tomó. Pues esto es muy común en el universo de las partículas, en las cuales una partícula salta a otro y puede producir efectos exponenciales. El último postulado, que es el determinismo, en la mecánica cuántica es totalmente, no podemos hablar de un determinismo, porque como nosotros afectamos... Perdón, ¿cuál es el ejemplo de discontinuidad de los saltos cuánticos? De los saltos cuánticos, que un electrón puede pasar de un estado a otro sin pasar por estados intermedios. Ahora imagínense, por ejemplo, en vez de pasar del sólido
al líquido y al gaseoso por la acción del calor, pasara de pronto del sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. O sea, en el microuniverso, en el universo de las partículas, se ven estas discontinuidades. O sea, no existe estado ¿Eso es base de la teoría atómica esa de las bombas y eso o no? Esto es una base de que, no, esto no es una base, sino de que ya lo vamos a hablar en la cuestión meteorológica, cómo tú puedes calcular la órbita de los planetas, pero no puedes calcular con certeza las condiciones climáticas más de 3 o 4 días, justamente por el efecto mariposa, y esto lo vamos a ir desarrollando. Como les dije, queda obsoleta la noción de determinismo, pues la misma se fundamenta en las suposiciones de que existe la causalidad. Y nosotros aquí vemos que es como el mundo de Alicia otra vez, que nada causa lo que sucede, no hay causa y efecto, sino que el efecto puede venir primero de la causa puede tener múltiples efectos, un mismo efecto puede tener múltiples causas, es un mundo bastante psicótico, podríamos decirlo, o sea, es totalmente impredecible. Sin la causalidad, la realidad y la certidumbre, las cuales no existen en términos absolutos, queda demostrado que la naturaleza no es determinista. Lo único que podemos determinar son probabilidades. Y esto me parece muy importante incluso para nuestra vida del día al día. Nosotros exigimos en nuestra vida certezas. Fíjense que ahora estamos viviendo estamos viviendo en un indeterminismo extremo, o sea, estamos viviendo momentos de incertidumbre y de indeterminación, porque nosotros no sabemos cuál va a ser la secuencia, si hay una secuencia lógica, si hay picos, si realmente vamos a salir en X cantidad de tiempo. Vivimos en esta incertidumbre. Y yo creo que una lección que nos enseña pues el mundo cuántico es que no podemos obtener certeza. Lo único que hablamos es de probabilidades. No podemos hablar de certezas. Trudy, una pregunta y aclárame. Pero una vez que en el mundo cuántico tú escoges el resultado de esa probabilidad o el hecho, ese es tu hecho y se convierte en 100%. No puedes escoger, tú no sabes de qué manera la observación puede afectar lo observado. No sabes de qué manera, lo único que puedes hablar, o sea, tú puedes repetir las condiciones, todas las variables, puedo tener un manejo de variables y no tener certeza de cuál va a ser el resultado, porque mi conciencia también va a actuar en el resultado, justamente, y no sabemos de qué forma actúa, porque la conciencia, y a eso quiero llegar, si no llego hoy, llegaré la próxima clase, porque quiero que lo entiendan, es que nadie puede, en el siglo XXI tampoco, ni definir la realidad última, ni definir lo que es la conciencia. Pareciera que la conciencia, y esto es algo que han hecho están haciendo muchísimas investigaciones, va más allá de nuestro cerebro. El cerebro es como el aparato receptor y la conciencia se encuentra, el cerebro recibe esta conciencia que parece ser cuántica. Entonces nosotros no sabemos de qué manera nosotros estamos afectando las cosas o afectando los resultados en el universo cuántico. Allí, como les dije, rigen leyes totalmente diferentes. Eso es lo que los americanos llaman el awareness o la conciencia. No, awareness y conciencia es diferente. El awareness es prestar atención, la conciencia tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra memoria, con la manera en cual nosotros estamos recibiendo información. Esto se los voy a explicar con calma la próxima vez. Lo que me interesa es que entiendan las implicaciones, más que los postulados, las implicaciones que tienen estos postulados cuánticos en nuestra vida.
en nuestra vida a nivel psicológico, a nivel filosófico, a nivel del conocimiento. O sea, tiene muchísimas implicaciones en muchas áreas de nuestra existencia. Las leyes de la mecánica cuántica son estadísticas y no determinan aislada y precisamente los acontecimientros futuros individuales. ¿Tienes eso en las diapositivas? Estas leyes, esto lo vimos en el entrelazamiento cuántico. Y vamos a irlo desgranando, no se preocupen. No se preocupen porque como les digo, yo me voy a detener más en las implicaciones psicológicas, en las implicaciones filosóficas, más que en estos postulados, porque les voy a recomendar incluso ya después una película muy interesante, un documental que hicieron, muy interesante en YouTube, y que me gustaría que lo vieran porque lo explican de una manera muy hermosa lo que es la mecánica cuántica y lo que es la vida de uno de los investigadores que han hecho un trabajo más hermoso. O sea, cuando yo leo a David Bohm, que trabajó con David Pitt, que lo nombramos en otra de las clases, su trabajo me conmueve. O sea, cuando tú dices, bueno, ¿cómo es posible de que leas física y te conmuevas? Pero es que sus investigaciones, su vida, los recursos que él empleó para la ruptura de prejuicios que él tuvo para investigar otros campos, me parece que nos ofrece una de las teorías más hermosas del universo, y vamos a ver un poquito hoy de eso, pero realmente les aconsejo que vean la película, se llama Infinite Potential, y es la vida de David Bohm, B-O-H-M, que es uno de los padres de la mecánica cuántica, y creo que es uno de los padres que además son más espirituales. Einstein lo llamó su hijo espiritual y el Dalai Lama lo nombró su gurú científico. ¿Y cómo se llama en la película? Se llama Infinite Potential, potencialidad infinita, potencial infinito. Está en YouTube. Trudy, Sí. tú dijiste que entonces puede haber efecto sin causa. Puede haber efectos sin causa, puede haber una causa produciendo muchísimos efectos, puede venir el efecto antes que la causa. ¿Y O sea, cómo? un mundo ¿Puedes dar muy... un ejemplo de eso? ¿Puedes dar un No, ejemplo? porque es a nivel muy cuántico. O sea, esto no lo van a ver. Incluso lo podemos ver, claro que lo podemos ver en las sincronicidades. ¿Cuál es la causa de una sincronicidad? No la sabemos. Nosotros vemos el efecto. O sea, vemos el efecto que cuando se manifiesta esa sincronicidad, cuando se manifiestan los fenómenos paranormales, cuando se manifiestan multitud de fenómenos que no podemos determinarles la causa. O sea, uno se pregunta, ¿cuál es la causa de la sincronicidad? No, Jung trató de definirla lo mejor que pudo, pero justamente se define como una coincidencia acausal. No tiene causa, no tiene causa. Entonces, estas leyes del mundo observable representan un desafío serio en el orden mecanicista, porque en el orden mecanicista, que es el orden visible, que es lo que nosotros vemos en el macrouniverso, todo es determinado. Como lo vimos, entonces las bolas de billar, le pego y se van a movilizar. Pero en el universo cuántico hablamos de probabilidades. Entonces, todo en el mundo visible, en el macrouniverso, parece fragmentado, pero en la mecánica cuántica y en el microuniverso vemos, como lo vimos en el entrelazamiento cuántico, todos estamos interconectados y estamos interconectados a nivel energético. En el mundo cuántico rigen leyes diferentes de las que conocemos en el rango ordinario de nuestra experiencia de la realidad. Las partículas elementales se comportan de manera insólita para nuestra percepción.
Sabemos que la realidad observada es una ilusión. O sea, lo que es una ilusión es esta separación que nosotros vemos o estimamos que existe en el mundo visible. Yo estoy separada de ustedes, ustedes pueden observar los objetos en torno de ustedes que están totalmente separados, pero esto no ocurre en el mundo invisible. Sabemos que la realidad observada es una ilusión, lo que percibimos como sólido no lo es en realidad. Hay patrones energéticos y de vibración, son los que estructuran la materia. Como bien lo señala el científico e inventor serbio-americano Nikola Tesla, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Esta visión holística del universo es lo que nos permite suturar lo que nosotros pensábamos que eran ámbitos totalmente diferenciados, que es la mente y el cuerpo. Entonces vemos, y esto también se los voy a ir mostrando después con un cuadro que yo les hice, cómo la mente y el cuerpo son dos caras de la misma moneda. Lo que estamos hablando es de frecuencias diferentes. Cuando la energía es muy densa, hablamos de materia, y a medida que la energía se va haciendo más sutil, más etérea, la vibración es más alta, estamos hablando de mente. Fíjense que nosotros tenemos un estudio profundo en los últimos años de lo que es la medicina psicosomática, y justamente se basa en esta conjugación, en este matrimonio indisoluble que existe entre la psique y la materia. Por ello, si bien la visión de Newton nos desgarró del tejido universal, porque como les habían visto la otra imagen, nosotros éramos una pieza de un engranaje. Ahí estaba el mundo y nosotros y el mundo, pero éramos entes separados. Nosotros éramos unos observadores objetivos de lo que está sucediendo en esa realidad. Pero entonces Newton, con su visión, arrojó al hombre de alguna manera del mundo. El hombre no participa del mundo, el hombre participa en la medida que utiliza el mundo, pero no se ve como un ente en el cual no hay separación posible. Newton despojó al mundo de su encantamiento. La mecánica cuántica vuelve para reencantarlo con su misterio y con este sentimiento reverencial pleno de significado. Hemos pasado de una visión literal de las cosas, A le sigue B, le sigue C, y esto produce D. Hemos pasado a una visión holística, a una visión simbólica. Lo que nosotros tenemos que aprender es desarrollar nuestra capacidad simbólica. Por eso que no se trata, la diferencia entre sincronicidades y coincidencias, es que las sincronicidades conllevan un significado, y el significado es simbólico, y vamos a hablar después de los sueños para que vean cómo se nos presenta la realidad y nos habla a través de símbolos. Quiere decir, como la paciente de Jung sueña con el escarabajo y aparece el escarabajo en la ventana, y él se lo presenta y esto moviliza la terapia. Tenemos que tomar al escarabajo de forma simbólica. ¿Qué representa el escarabajo? Bueno, el escarabajo es un símbolo de muerte y renacimiento. Entonces vamos buscando asociaciones. ¿Qué significa este renacimiento en mi vida? ¿Qué aspectos de mi vida están pidiendo morir? En el caso de esta señora era esa hiperracionalidad que no le permitía poder conectarse con estos mensajes del inconsciente, con estos mensajes del universo, y que de alguna manera ella estaba buscando causa y efecto, que es un poco lo que nos llevan otras teorías psicoanalíticas cuando dicen, bueno, tú estás pasando lo que estás pasando porque tenías la madre que tenías, o tenías el padre que tenías, o estas eran las condiciones. Pero las cosas no son así, ni son tan deterministas, porque nosotros podemos ver dos niños
que vienen de backgrounds similares y que pueden tener o tienen destinos muy diferentes por la manera en las cuales afrontan su realidad. Entonces existen cosas, por eso que Jung no se pregunta por el por qué, Jung se pregunta para qué. ¿Para qué te aparece este sueño ahora? ¿Para qué es esta sincronicidad? No por qué, sino para qué. ¿Para qué es esta sincronicidad? ¿Qué me está indicando? ¿Qué quiere movilizar en mi vida? Y esto es de ir desarrollando un pensamiento simbólico. Las que están en arte, que son muchas de ustedes, y eso es maravilloso por el mundo de los símbolos. El pintor que menos trasciende o no nos moviliza, nos puede movilizar a nivel estético, pero no nos moviliza inconscientemente como puede de verdad movilizarnos una obra de arte, es mientras más simbólica sea. Mientras más contenido arquetipal sea, nos moviliza mucho más. Y nosotros lo que aprendemos, así como aprendemos apreciación del arte, tenemos que aprender apreciación de estos fenómenos, poder leer los sueños, los símbolos que nos aparecen en los sueños, en las sincronicidades y en la creatividad, y poder conmovernos. Lo misterioso con la cuántica cobra una fuerza inusitada. A diferencia de la óptica individualista de la mecánica clásica, desde la cuántica, estamos viviendo en un universo participativo. Nosotros somos co-creadores. De alguna manera nosotros afectamos nuestra realidad. Entonces ya no es este universo dado en el cual nosotros tenemos que interactuar con esta separación, nosotros no lo afectamos. La cuántica nos dice, sí, la presencia de ustedes, la conciencia de ustedes está afectando la realidad, está afectando la materia. O sea, nuestra conciencia, si nosotros logramos, pues, desarrollar este elemento simbólico en nosotros, podemos conectarnos con los niveles más sutiles de la psique, podemos entonces tener unas experiencias mucho más allá de lo que les hablé del tiempo cronos, que nuestra vida no puede ir de la cuna a la tumba, sino que tratemos, a la medida que nosotros tengamos la capacidad de asombro, que podamos observar, que podamos conectarnos con cosas que están allí en nuestra vista, es en la medida que podemos ir atravesándola de este tiempo o cruzando el tiempo cronos, el tiempo cronológico, con este tiempo infinito, que es el tiempo ayón, y nuestra vida va a cobrar otra dimensión, otro sentido. No quiere decir que la biología nos lleve de la cuna a la tumba, pero nuestra vida, habremos vivido una vida mucho más significativa y participativa. No somos simplemente juguetes del destino. Las partículas subatómicas, y esto también es muy importante, las partículas subatómicas no ofrecen ningún sentido aisladas. Siempre tenemos que leer unas de las otras. Más bien es en función de sus relaciones. O sea que el universo es una urdimbre, es una matriz, es una red de relaciones interdependientes. Y se los voy a decir con ejemplos muy sencillos de la vida diaria. ¿Cuántas veces, y nosotros incluso lo adoptamos en el lenguaje cotidiano, pero nos disociamos de su significado real? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas las cuales nos llenan de energía, tenemos conversaciones en las cuales podemos estar horas y nos sentimos sumamente energetizados y podríamos continuar en presencia de esta o estas personas? ¿Y cuántas veces no hablamos de los vampiros energéticos? ¿Cuántas veces no estamos al lado de gente con la que nos sentimos drenados, que no aportan nada a nuestra vida, pero que nos sentimos realmente y físicamente drenados? Porque allí estamos en una interconexión que va más allá de lo visible. Cuando nosotros en terapia hablamos de transferencia y contratransferencia, por ejemplo, hay pacientes que la hora se nos pasa rápido,
otras se nos pasa en una lentitud enorme. Hay pacientes que nos producen dolores de cabeza, hay pacientes que nos producen sueño. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que actúen más allá en una comunicación totalmente inconsciente? Esto ya no es la bola de billar, sino que realmente tiene un sentido, o hay una comunicación, o esto que llamamos transferencia y contratransferencia, nos habla de que existe un universo interactivo. Y nosotros lo sentimos todos los días. Incluso Jung dice que las sincronicidades y que este diálogo o esta interacción constante con el universo va más allá de lo humano, y que incluso las sincronicidades se pueden encontrar en el reino animal, en el reino vegetal. ¿Cuántas veces nos sentimos, por ejemplo, que hay personas que pueden afectar? Incluso yo lo he vivenciado, y me imagino que muchas de ustedes también, pueden afectar incluso las plantas que están en nuestra casa. ¿Cuántas veces no escuchamos, hay que cantarle a las plantas, hay que hablarle? Hay un efecto, porque todo lo que existe está interconectado. Con los animales, Jung incluso cuenta un caso que él estaba caminando con una señora en una zona boscosa, y ella le está contando el sueño de un zorro. En el momento que ella le está contando el sueño, un zorro cruza el camino de ellos y se detiene por unos minutos en el sendero por donde iban transitando. Entonces Jung dice, y justamente lo que la mecánica cuántica parece apoyar cuando dice, las partículas no existen en separación, todas se afectan, todo está interconectado. Otra vez vuelvo a decirle, este es el maravilloso entrelazamiento cuántico. Entonces, el universo, otra vez, es una urdimbre de relaciones interdependientes. Los nuevos postulados nos sumergen en un mundo tan fantástico y desconocido como el de la Alicia de Carol. Con todos, para muchos resulta difícil abandonar la arraigada creencia de un universo determinista en el que Dios no juega a los dados, para asumir que el mundo real no es aquel que percibimos de manera inmediata. Nos topamos con fenómenos que no son explicables desde la perspectiva de las experiencias cotidianas, porque aún no podemos interpretarlas desde nuestro actual conocimiento. Yo no sé qué va a pasar en 100 años, yo no sé qué va a pasar en los próximos meses, no sabemos, pero todavía esto está muy en pañales. De acuerdo a lo que nosotros conocemos ahora, no podemos explicar este universo cuántico. Y fíjense, si la mecánica clásica puede predecir fenómenos, particularmente el movimiento de los planetas, la fuerza de gravedad y la trayectoria de los cometas, incluso con decenas de años de anticipación, pero no puede describir adecuadamente fenómenos como el clima. Eso lo puede hacer unos cuantos días y vemos que va cambiando. El mercado de valores tampoco lo puede predecir, la sincronicidad y otros fenómenos acausales. Para calcular el clima, deberíamos tomar en cuenta todas las alas de mariposa, todos los vuelos de la aviación, todos los desplazamientos sobre la superficie de la Tierra, porque cualquier mínimo movimiento, el de un 100 pies caminando sobre la grama, puede afectar el universo de las partículas, y no podemos calcular, como les digo, sino con probabilidades, los reportes climáticos, con muchos días de anticipación. Podemos calcular cuando viene el cometa Halley, con 75 años de anticipación, podemos ver la realidad del mundo macroscópico, pero hay cosas que todavía no están a nuestro alcance. Todavía no podemos interpretarlos en nuestro saber. Resulta dificultoso aceptar que la ciencia misma sostenga que una partícula pueda estar en dos lugares simultáneamente, que pueda surgir de la nada, que pueda comportarse como onda
que es el mundo invisible, como vimos el gato Cheshire de Alicia, que le desaparece el cuerpo y queda la sonrisa, el gato sigue allí. Pero si lo usamos como analogía, allí están las partículas, pero en onda, invisibles. O se puede comportar como una partícula, materia, mundo visible, dependiendo del observador, que pueda atravesar cuerpos sólidos, que pueda compartir conexiones fantasmales a pesar de estar distanciadas. Acuérdense que Einstein dijo, él mismo propuso, teóricamente trató de comprender la simultaneidad, esto fue mucho antes de Bell y de la prueba de Aspect, fue mucho antes y él decía no, eso es spooky action at distance, o sea, estos son, yo no puedo creer en estas conexiones y todavía seguimos en esta discusión, todavía no hemos logrado, como les digo, una teoría unificada. No hay manera en que se pongan de acuerdo. El que más ha logrado acercarse, por eso le dije, es David Bohm, con una teoría hermosísima, que ya les vamos a hablar de eso. A semejanza de los físicos que andan tras una teoría de campo unificado, Jung buscaba en la sincronicidad un principio unificador entre la conciencia y la totalidad del espacio y el tiempo, o entre el mundo físico y el mundo psíquico. Nos vemos en la inminente necesidad de aprender a abrazar la paradoja que es propia del mundo inconsciente, donde todos los opuestos existen. Incluso hay un experimento que pueden investigar que es muy conocido, que es el famoso gato de Schrödinger. Pero esto es un experimento totalmente teórico, en el cual dicen que como las partículas están superpuestas, nunca podemos saber si el gato vive o muere, porque puede estar vivo y muerto a la vez. Es un experimento teórico muy interesante, porque es un mundo totalmente de la incertidumbre. Lo que nos muestra justamente es toda esta incertidumbre. Entonces, vámonos aquí para ver. Es relevante destacar que desde nuestro sustrato ontológico estamos conectados indefectiblemente entre nosotros y con el mundo a través de una matriz, de una urdimbre, de una red, de una conexión que es totalmente acausal, pero que nosotros no la entendemos, pero nos trae también información. Hasta el presente no se han podido reconciliar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica a fin de generar una teoría del todo. Ambas resultan ser fundamentalmente incompatibles para explicar la verdadera naturaleza de la realidad. Como les digo, la física clásica va a decir la realidad es eso que ustedes están viendo, es todo lo visible, y la cuántica va a decir esto es lo menos irreal, es lo menos real, eso es lo más irreal, porque nosotros estamos percibiendo cosas separadas y nosotros estamos metidos todos dentro de un vasto mar de energías donde estamos interconectados. David Bohm, el físico, filósofo y explorador de la conciencia, al que Einstein llamó su hijo espiritual, encontró lo que ambas tienen en común. Él trató de ofrecer una teoría unificada. Es la idea de una totalidad indivisible y trató de encontrar la conexión entre el mundo macro y microscópico. Bohm buscó una nueva teoría para enlazar el mundo visible e invisible y encontró que, como le digo, en común es esta totalidad. Halló que en el mundo macroscópico visible o el de los objetos visibles, él lo llamó orden explicado. Es el orden explicado, allí está todo lo que ustedes están observando, allí todo parece determinista y todo parece totalmente separado. Pero hay un orden, este es un orden que solo roza la superficie, pero que de ninguna manera constituye la realidad, pues obvia el orden profundo, un orden profundo en el cual todos estos objetos están metidos, en el cual es un mar, como un mar, un vasto mar energético, al que él denominó el orden implicado.
el cual más que un orden es un proceso de movimiento constante que se Rudy, va más despacio. No, yo quiero que ustedes vean esta película, quiero que vean la película, este documental es excelente y es lo que demuestra, le ponemos un pedacito, Emily, de la danza, un momentico para que Tú puedan no tenías entender. todos esos conceptos en slide, como las otras clases. Sí, pero es que yo quiero que vean, es que eso está hermosamente, Todo hermosamente. Un momentico que les voy a poner, Bohm lo que vio es que toda la información está contenida en ese campo energético en el cual estamos sumergidos. Y el mundo es una danza en el cual la realidad se pliega y se despliega. Vamos a ver, esta es la película del potencial infinito. Y aquí está la metáfora de la danza, que me parece hermosísima. La podemos poner grande. Ajá. Que es muy hermosa. Ok. Vamos a ponerle, este es uno de los físicos que trabajó con él. Esta es la danza. Para él, el mundo se recoge y en el mundo invisible. Es una danza. Nos recogemos y estamos en el mundo de energía. Y yo nada más veo, perdón, pero yo nada más veo la misma lámina que estaba desde el Ay, principio. no están viendo la película. No, lo que se ve es la misma lámina, por lo menos en el caso mío, solamente he visto una lámina a lo largo de tu... Que dice física clásica y... No, tenemos aquí, algo está que no podemos compartirlo. Ajá, sí, porque Ya yo va. tampoco he visto nada. lo único que hemos visto es Espérense. Ya va, con paciencia. Ok. Ujú. A mí se me perdieron las láminas, no sé cómo buscarlo. Bueno, no se ¿Cómo buscar la preocupen, que ya pantalla? están en... Ajá, a ver si lo están viendo ahora. Ahora Sí, sí. la danza, sí, el Ok, film, sí. aquí está. Fíjense, Ahora sí se esta ve. es se va replegando en el mundo invisible y vuelve a surgir en el mundo visible. Se repliega en el invisible, que es el orden implicado, y así se van formando los objetos que vamos visualizando. Por ejemplo, esta danza la podemos ver, supóngase, en un bosque. Cada vez que nosotros llegamos a un bosque, nosotros vemos pues los árboles y la tierra, los hongos, los troncos, pero allí se está dando constantemente una danza entre creación y destrucción. Entonces, la destrucción pasa al orden invisible y después del orden invisible vuelve a pasar al orden visible, que es una creación. De verdad que les digo que observen esta película. No lo podría explicar mejor de lo que lo hacen, porque incluso él lo habla, y como su mundo era, vamos a volver a pasar a las láminas ahora, como su mundo era tan complejo que los físicos incluso lo castraban de alguna manera porque no lo dejaban a las láminas, las que estaban antes. Pero Trudy, no vimos sino una sola lámina. Las No, demás... ya vamos pasando. Ok, porque ahora vamos a entrar a algo antes de, entonces, ok, aquí tenemos el universo. Esa es la que viene. Yo lo que pasa es que... Yo no veo láminas, porque no veo láminas. ¿Ahora lo están viendo? Sí. No, yo no veo. Yo no, Se ve. ¿Están viendo? Rudy, yo no veo nada. Yo no ¿No veo ven nada. Sí, se ve perfecto. Sí, sí se ve. Te veo a ti y no veo a más nadie. Entonces no Igual sé que cómo yo. regresar a las láminas. Ajá. Igual que yo. Sí las estoy viendo. ¿Las están viendo? Yo Sí, sí. el universo es El cuántico. universo Sí. es Cuántico. ahora sí, ahora sí. El universo es cuántico, o sea, la realidad del universo es cuántico. Yo voy a volver a entrar. Yo quisiera realmente que vieran esta película. No puedo darles todos los principios No, de sí, voz. la vamos a ver, pero ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque después voy a terminar con las implicaciones de lo que es este universo, pero ahora quisiera pasar a otra forma en la cual susurran los daimones, que es
otra manera en la cual se nos presenta este algo misterioso y creativo que tiene que ver con esta interconexión o este entrelazamiento cuántico de nosotros con el universo, que son los sueños. Entonces déjenme pasarles las láminas ahora de los sueños, que vamos a entrar en un universo también muy fascinante, y de sueños muy particulares. Esto no es un seminario de sueños, les voy a explicar lo básico, pero quisiera que ustedes vieran cómo este campo, que después lo vamos a desgranar la próxima clase, cómo este campo es un campo lleno de información, donde el inconsciente colectivo es justamente colectivo y estamos intercambiando continuamente información y estamos recibiendo información que va más allá de nuestra biografía. Y para nosotros recibir esta información que no tiene que ver con nuestra biografía, sino que es visionaria, creativa, tiene que ver justamente con nuestra interconexión con ese espacio cuántico. Entonces les voy a traer unos sueños muy particulares en los cuales los soñantes están obteniendo una información que va más allá de lo que saben a nivel consciente. Es una información que llega, pues, de estos campos cuánticos. Vamos a poner la de los sueños. Vamos a pasar. Ajá, déjeme abrirles un momentico las láminas. Ajá, vamos a pasar los sueños. Este es nuestro mundo fantástico. Es otra. Ok, déjenme abrirles. Y vamos a hablar, ajá, los sueños creativos. Ok. Ok. Entonces vamos a empezar. Les voy a hablar brevemente de lo que son los sueños, la diferencia entre Jung y Freud, y justamente lo que les voy a traer son ejemplos de esta información que nos llega y que resulta de un orden tan misterioso como es la sincronicidad. O informaciones sincronísticas que incluso van más allá de lo que el soñante puede esperar. Y vamos a ver este universo fantástico. Los sueños son las efímeras runas que el futuro inscribe en el alma del soñante. Entonces tenemos el primer intérprete de los sueños, que fue José, que le interpretó el José bíblico en el Génesis 37. José fue vendido por sus hermanos y llevado pues a la casa de Potifar. Esta historia la conocen. La esposa de Potifar intentó seducirlo, José se negó y lo metieron en la cárcel. Estando allí, él se encontró con otros reclusos que tuvieron sueños muy significativos y misteriosos y se los comentaron a José y José los interpretó. El copero le contó que exprimía 3 racimos de uva en la copa del faraón y José le dijo que dentro de 3 días sería declarado inocente, recuperando su puesto. El panadero le pidió que también interpretara su sueño, en el cual veía aves que devoraban el contenido de 3 canastas llenas de panes. José le dijo que en 3 días sería ejecutado y los pájaros se comerían su cuerpo. Todo se cumplió como José lo dijo, y cuando el faraón tuvo los sueños, estas personas le narraron de la capacidad que él tenía, y ahí tenemos un sueño precognitivo o prospectivo, que es un sueño que apunta hacia el futuro, cuando sueña con las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y el faraón toma las previsiones justamente por las imágenes traídas por un sueño en el cual se rompe la barrera del espacio y del tiempo. Tenemos también uno de los sueños y de las imágenes que me parecen hermosísimas, y me parece que es una de las imágenes más idóneas para representar esa comunicación en este mundo del inconsciente colectivo, en este mundo del campo informático y nuestra conciencia, que es la escalera de Jacob. Entonces vemos los ángeles que suben y bajan, podríamos asumirlos como contenidos arquetipales,
o imágenes del inconsciente colectivo que constantemente están en diálogo con la conciencia. Constantemente tenemos una comunicación con los órdenes más sutiles, con aquellos que trascienden nuestra propia psique, que trascienden nuestra biografía. E incluso en la Grecia antigua, o sea, vemos que anterior a Freud, vemos estos sueños tan significativos y hay numerosos sueños que fueron interpretados en la Biblia. En la antigua Grecia teníamos el templo de Asclepio, pues, donde la gente iba a curarse, gente iba a buscar pues la solución a sus malestares, y los que se le invitaban, además de hacer un ritual de purificación, es a soñar, y la respuesta vendría a través del sueño. Esto es algo que he trabajado mucho en terapia con los pacientes, que uno cree pues que el terapeuta tiene un saber, el cual se lo va a transmitir al paciente, le va a dar la solución, y el terapeuta está tan en el interrogante o tan en el no saber como lo puede estar en el paciente. ¿Cuál es la diferencia? Que la experiencia de haber interpretado muchos sueños, la experiencia de conocer los símbolos, de aproximarnos a los símbolos, nos permite iluminar este mundo de nuestros pacientes, este mundo de los sueños, y tratar de conectarlos con este pensamiento simbólico y que las imágenes le den el camino. Nosotros no le damos el camino al paciente, nosotros no promovemos modelos en el cual debe ser feliz o este es el sendero que debe transitar. Nosotros también tenemos que mantenernos alerta a que haya algo de orden superior que nos puede ir dando las señales, cuando estás y cuando no estás en el camino. La experiencia nos va entrenando a entender un poco más este orden simbólico. Fue Freud el primero que desarrolló el método científico para interpretar los sueños. Para Freud, los sueños muestran un contenido manifiesto. Una cosa son las imágenes del sueño y otra cosa es su contenido oculto. Para Freud, los sueños están disfrazando algo que tenemos que llegar a develar. Están escondiendo algo, tiene que ver con la represión, y que nosotros tenemos que llegar a develar lo que es el contenido latente del sueño, qué es lo que oculta esta imagen. Este es el trabajo desde Freud. También acuérdense que para Freud existe un solo inconsciente, que es el personal, o sea, yo no puedo ser más grande que mi biografía. Yo no tengo conexión con un saber que me trasciende, con un saber precognitivo, con un saber prospectivo que rompe con el espacio y el tiempo, porque en el modelo propuesto no existe justamente el inconsciente colectivo. Tú eres de alguna manera tu biografía. En cambio, en Jung, para Jung, estima que los sueños no ocultan ni disfrazan nada. Siguiendo en línea con el Talmud, dice, el sueño es su propia interpretación. Son lo que son. Lo que sucede es que hablan un lenguaje metafórico o primario, que es el lenguaje de los niños, de los locos y de los poetas, y que debemos intentar comprender. Y para eso utiliza el método, que es el método de amplificación. Vamos a buscando paralelos en la mitología, paralelos en la simbología, paralelos en los cuentos, en el folclore, para poder ampliar una imagen, pero hablan como hablan los niños. Pero hay unos sueños muy particulares en Jung, y que tienen que ver justamente con el inconsciente colectivo creador, y que tienen el mismo fundamento que las sincronicidades, que son aquellos sueños que nos entregan respuestas. Y a veces estas respuestas son tan determinantes que incluso pueden producir, sobre todo en la gente más visionaria, pueden producir una desviación en el sendero de la humanidad.
Como les dije la vez pasada, una manzana puede caerle a Newton y Newton está pensando, pues... El señor aquel que lo invitó a almorzar y él desdeñó esa invitación. A ver, no estoy oyendo... No, Rosita, Gracias, trae el micrófono. Ajá, a ver cómo... No puedo, ya va. No sé qué le Ajá, pasó. que están allí, ajá. Ok. Entonces, ¿ves? Los sueños para Freud son un reflejo alucinatorio de deseos y por consecuencia una vida privilegiada de acceso al inconsciente. Para Jung es totalmente distinto. Entonces vamos a ver algunos de los sueños interesantes donde ustedes pueden ver pueden sentir ese asombro tal cual como nos producen las sincronicidades. Aquí tenemos uno de los sueños que va cambiando pues los paradigmas de la humanidad, que es el sueño de Descartes. René Descartes cuenta que en uno de los sueños se ve abriendo sus ojos y escudriñando la habitación, y entonces se topó con unos libros sobre la mesa del dormitorio que aparecían y luego desaparecían. Abrió un libro de poemas y al azar vio la primera línea de uno con una frase en latín que traducida decía: ¿qué camino seguiré en la vida? Y entonces alguien apareció de la nada y recitó otro verso simplemente diciendo qué es y qué no es. Descartes quedó convencido de que apuntaban en una sola dirección. Había que establecer una ciencia que abarcara toda la sabiduría humana basándose en la razón. A partir de allí, Descartes formularía la geometría analítica y la idea de aplicar el método matemático a su filosofía. La pregunta ¿qué es y qué no es? Le abrió los ojos a la verdadera naturaleza de realidad y estableció lo que se conoció luego como la duda cartesiana. Descartes, al igual que Newton, nos disoció de esta totalidad, nos convirtió en sujeto y objeto, y ahora estamos reparando este error cartesiano. Pero de alguna manera tenía que ser para que la ciencia se separara, se diferenciara, se estableciera, y después que las partes quedan separadas y diferenciadas, podemos volver a unir lo que Newton, lo que Descartes, lo que es el método científico ha separado. Tenemos también otro sueño que nos cambió la vida, que es Dmitri Mendeleev y la tabla periódica. Él confesó que él creó la tabla periódica a partir de un sueño. Entonces él cuenta: en un sueño vi una tabla en la que todos los elementos encajaban en su lugar. Al despertar tomé nota de todo en un papel. En el sueño se encontró en un jardín oscuro que de pronto se iluminó y desde el cielo comenzaron a caer en forma regular enormes bloques de colores que representaban cada uno de los elementos en los cuales él vivía obsesionado. Primero cayó el hidrógeno y el litio, que se situaron uno al lado del otro, y a continuación se formó una nueva columna con otros elementos. Había así encontrado la periodicidad que tanto ansiaba y entendió la relación que guardaba con la valencia de los elementos. Fíjense que son sueños que cambiaron el curso de la humanidad, y las respuestas tan contundentes la encontraron por las vías menos científicas, se puede decir. La historia tras la sonata para violín en sol menor, mejor conocida como el Trino del Diablo, de Giuseppe Tartini, comenzó con un sueño. El compositor soñó que el diablo se le apareció y le preguntó si quiere que sea su sirviente. Tartini le entregó su violín para probar su talento y el diablo inmediatamente comenzó a tocar con tanta virtuosidad que Tartini se quedó sin aliento. Y dice: me sentí tan embelesado, transportado y encantado que cuando me desperté tomé enseguida mi violín a fin de retener, por lo menos en parte, la impresión de mi sueño. Fue en vano.
La música que compuse en ese momento fue mi mejor composición y la llamé El Trino del Diablo. Pero la diferencia entre esta composición y la melodía que tanto me había movilizado en el sueño fue tan grande que deseaba destruir mi instrumento y despedirme para siempre de la música si hubiera podido vivir sin el disfrute que la música me daba. Elias Howe, el inventor estadounidense de la máquina de coser, llevaba meses intentando resolver el problema de cómo sujetar el hilo en la aguja de la máquina. Algo que nos parece a nosotros tan lógico y tan sencillo. Él estaba buscando porque había inventado la máquina, pero no sabía cómo justamente atravesarle el hilo por el ojal. La forma tradicional de atar el hilo a la parte opuesta de la punta daba muchos problemas para hacer que su invento funcionara. Una noche soñó que era atacado por un grupo de nativos que lo desafiaron a inventar una máquina de coser o de morir. En su sueño notó que sus lanzas tenían un agujero en la punta. Cuando despertó, decidió que así sería como el hilo estaría sujeto a la aguja, pasándolo por un agujero en la punta en vez de por la base. El químico alemán, yo les voy a dar algunas otras sueños que han sido decisivos y que de alguna manera configuran nuestra vida, pero ven que han recibido esta información a través de las vías más extraordinarias. Kekulé estaba obsesionado por encontrar la estructura química del benceno. No se le ocurría cómo podría ser la estructura química del benceno. Y una noche soñó en un símbolo arquetipal que es la serpiente mordiéndose la cola. Y se dio cuenta que la estructura del benceno era cíclica. Y en una conferencia que él dictó en un congreso dijo: señores, aprendamos a soñar. Aquí tenemos en la literatura a Coleridge, el Kubla Khan le fue totalmente dictado a través de un sueño. Al despertar, él había soñado con todo el poema, uno de los poemas más importantes de él. Él había soñado 300 versos hasta que fue interrumpido por un visitante. Una hora después, el visitante se marchó, pero Coleridge había olvidado la mayor parte de los versos y solamente pudo transcribir algunos de lo que le llegó en el sueño. Aquí tenemos otros que, estos son como los mundos fantásticos que uno ve y que realmente uno puede apreciar estos creadores, estas personas creativas que son capaces de recoger toda esta información que le llega por estas vías extraordinarias. Robert Louis Stevenson estaba preocupado por la dualidad del ser humano y cómo incorporar la dualidad del bien y el mal en una historia. Una noche tuvo un sueño y al despertar tenía la idea para 2 o 3 escenas que aparecerían en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A altas horas de la mañana, dijo la señora Stevenson, fui despertada por gritos de horror de Luis. Pensando que tenía una pesadilla, le desperté y él me dijo furioso: ¿por qué me has despertado? Estaba soñando un dulce cuento de terror. Yo lo había despertado en la escena de la primera transformación. Y finalmente, bueno, tenemos el asesinato de Abraham Lincoln, que fue soñado por él y que no le había prestado atención. O sea, también vemos cómo generalmente los sueños se nos presentan de manera muy simbólica. Pero yo me he dado cuenta en la experiencia clínica y en la experiencia propia que cuando se tratan de sueños precognitivos,
tienden a ser menos simbólicos, son más directos, están menos son mucho más lineales, están menos cargados de todos estos personajes y situaciones fantásticas que suelen ocurrir pues, en los paisajes de los sueños, y pueden incluso ser tan literales como el de Abraham Lincoln, que soñó con su asesinato. Jung tuvo un sueño que era muy importante y que con ese sueño él pudo, como les digo, él estaba preocupado por la búsqueda de un sustrato que va más allá de la biografía, que va más allá del inconsciente personal, porque él vivía prácticamente en su cotidianidad todos estos fenómenos conocidos como paranormales. Incluso él había visto una vez un paciente en el psiquiátrico, era un paciente esquizofrénico, que le hablaba de un sol que tenía un falo que se movía de un lado para otro y dirigía los vientos. Muchos años después, él lo encuentra en la mitología una imagen similar, y como Newton y la gravedad, él estaba pensando en este problema, y él estaba pensando cómo plantear este sustrato, y le ocurre un sueño que fue muy significativo y muy decisivo, y que él se lo narró a Freud, pero en aquel momento, y dado la influencia que él tenía por la grandeza del maestro, él mismo no pudo darle el significado simbólico que realmente requería para poder trabajar en su postulado el inconsciente colectivo. Y cuenta Jung, estaba en una casa desconocida que tenía 2 pisos, era mi casa. Me encontraba en el salón del piso superior, el cual estaba amueblado con finos muebles del estilo rococó. Se me ocurrió pensar que no conozco lo que hay en el piso inferior y decidí bajar las escaleras. Allí todo lucía más viejo. Me di cuenta de que esa parte de la casa correspondía al siglo XV o XVI. Los muebles eran del medioevo y los pisos eran de ladrillo rojo. Todo parecía estar más oscuro. Fui de una habitación a otra pensando, ahora tengo que explorar toda la casa. Vi una puerta pesada y la abrí. Detrás descubrí una escalera de piedra que me conducía a un sótano. Descendiendo de nuevo me encontré una hermosa sala abovedada que parecía ser muy antigua. Examinando las paredes descubrí capas de ladrillos entre los bloques de piedra ordinarios y astillas de ladrillos en un mortero. Tan pronto como vi eso, supe que las paredes datan de los tiempos romanos. Mi interés entonces se intensificó. Miré fijamente al suelo. En el suelo vi unas losas de piedra y en una de estas descubrí una argolla. La jalé y la losa se levantó y vi nuevamente una escalera estrecha de piedra que me conducía hacia las profundidades. Descendí y entré en una cueva que estaba escarbada dentro de la roca. El piso estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y sobre el polvo estaban esparcidos huesos y unas vasijas de cerámica rota como si fuesen remanentes de una cultura primitiva. Descubrí 2 calaveras humanas, obviamente muy antiguas y desintegradas. Después me desperté. Y esto fue lo que llevó a Jung a la formulación, fue un sueño decisivo para formular el inconsciente colectivo, en el cual vemos que a medida que nosotros vamos descendiendo en nuestras profundidades psíquicas, vamos encontrándonos con estratos de civilización muy antigua, y el inconsciente colectivo es lo que nos va conectando. Déjenme abrirles el otro archivo. Nos va conectando. Aquí está. Ok, ¿me puedes ponerlo, gordita? Disculpen, pero tenía los archivos como separados. No, más arriba. Más para arriba, más para arriba. Ok.
Y aquí tenemos otra vez el inconsciente colectivo, que se llama psique objetiva, arquetipal o transpersonal. Es el estado más profundo de la psique común a toda la humanidad. Entonces también vemos, al igual que la cuántica... No se ve. No se ve. Pusieron. Ok. A ver, ¿se estará cargando? La 42. Está compartiendo. Ajá. Ahora. Ahora sí. Ahora, Ahora aquí sí. vemos el inconsciente colectivo, psique objetiva, autónoma, que tenemos en común con toda la humanidad. Entonces vemos cómo Jung, y la próxima vamos a hablar de lo que es la creatividad, y ver cómo todos llegan a la misma conclusión desde la ciencia, desde la mística, desde el ocultismo, desde la propia experiencia que tenemos nosotros, con experiencias que van más allá y que nos traen un saber que va más allá de nuestro saber biográfico. Y tiene que ver con lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Aquí les puse una imagen que me parece... Gorda, ponme... La otra. Que es como el iCloud, es la Matrix. En el inconsciente colectivo encontramos todos los arquetipos, es como la Matrix, es como decir, este es el iCloud que ustedes tienen en esa computadora, con todos los datos, con toda la información, pues nosotros estamos metidos en un cloud que es como la Matrix, como la película Matrix, es realmente un reflejo bastante cercano a lo que estamos hablando, de un universo que nos está configurando, que nosotros también lo estamos configurando en constante danza de orden implícito, orden explícito, mundo visible, mundo invisible, de vacío, pero que es un vacío pleno, y que nosotros tenemos una conexión que nos puede ir dando pautas que son trascendentes, nos puede dar una información que es realmente de orden más espiritual, más trascendente, y que la próxima vez les voy a hablar, porque es mucha información, de ver la conciencia como un campo cuántico. Aquí les puse un poco para que entiendan otra vez la escalera de Jacob, que es esta comunicación que va de inconsciente colectivo, inconsciente personal, conciencia, y que nosotros también vamos devolviendo, porque nuestro saber y lo que nosotros aprendemos y nuestras experiencias también van ascendiendo y entran en ese campo de información. Por eso no resulta nada raro que cuando se descubra algo en una parte del mundo, hoy en día nos parece muy natural porque estamos conectados simultáneamente con todo el planeta, pero cuando la civilización no contaba con toda esta tecnología, podemos ver gente que estaba trabajando en temas similares o en investigaciones similares o creando formas de expresión similares en distintas partes del globo sin tener comunicación. Aquí yo les puse los arquetipos de Remedios Varo para que entiendan un poco lo que son los arquetipos, lo que no están tan sumergidos pues, en la teoría junguiana. Estas son imágenes que ella le da al rico, o lo que es la discreción. O sea, a los arquetipos es todo aquello que conforma nuestra manera en la cual nosotros aprendemos y organizamos nuestro mundo. Por ejemplo, todas las culturas tienen un arquetipo de lo que es un dios y un diablo, lo que es un héroe, cómo es la madre, el arquetipo del padre, qué se asocia al arquetipo de la madre y el padre. Estos son los arquetipos que los arquetipos son en esencia lo mismo, pero van cambiando de ropaje. Cada cultura tiene un ropaje diferente para lo que representa el héroe, el niño, los ritos de pasaje, pero arquetipalmente la esencia son los mismos. Es decir, nosotros podemos matar
las representaciones arquetipales, pero nunca el arquetipo. Podemos matar, imagínense que la humanidad desapareciera y volviera a aparecer, no pasarían muchos años sin que crearan una mitología, sin que crearan una imagen de Dios, una imagen del héroe, una imagen del Salvador, una imagen de la víctima. Estos son un poco para que puedan entender de manera gráfica qué son los arquetipos, pero lo importante es ver que ellos son las estructuras del inconsciente colectivo, y en el inconsciente colectivo existen todas las posibilidades. Por eso, y esto les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, de Nietzsche, que me parece que es muy, muy ilustrativo. En el inconsciente colectivo existen todas las probabilidades, todas las posibilidades. Por eso nosotros siempre tenemos que manejarnos en los dos mundos, y lo vamos a ver en la próxima reunión, que vamos a hablar de la creatividad visionaria. Cómo a veces esta información que nos llega del inconsciente colectivo o de los campos cuánticos, si nosotros no estamos amarrados a la cotidianidad, al mundo racional, al mundo visible, nos puede arrasar y puede acabar con nosotros. Con tal de expresarlo a través de una obra de arte o de una idea, la naturaleza no mira al hombre, sino a la humanidad. Puede llevarse por delante a una persona, como por ejemplo le pasó a Nietzsche, que también vamos a hablar de él como visionario, donde él se desamarró del mástil como Odiseo. Él escuchó el canto de las sirenas, pero sin estar amarrado al mástil. Y esto nos puede llevar a la propia destrucción, porque ¿qué es lo que nos ofrecen las sirenas en la mitología? Nos ofrecen el saber total, el saber absoluto. Nos ofrecen ese saber que está contenido en el inconsciente colectivo. Por eso Nietzsche, cuando se quedó atrapado en todas estas imágenes interiores y se fue despegando cada vez más del mundo exterior, de la cotidianidad, del intercambio con un otro, y se fue sumergiendo en este mundo interior, vemos que cuando enloqueció, él firmó sus últimas cartas de la locura como Dioniso el crucificado, y él dijo, yo soy todos los nombres de la historia. He sido Cristo, he sido Voltaire, he sido Shakespeare, he sido Wagner. ¿Por qué? Porque si nosotros accedemos a este mundo donde existen todas las probabilidades, podemos embargarnos por ella y nos puede llevar a la destrucción. Aquí tenemos este mundo unificado del cual solamente les voy a mostrar esto, pero lo hablaremos y lo desglosaremos en la próxima clase. Es el unus mundo, que es el mundo unificado. Jung lo llamó unus mundo tomándolo desde la alquimia. Conciencia cuántica cósmica, Matrix, iCloud, orden implicado en BOM, campo punto cero. Miren todos los nombres, la noósfera, conciencia e inteligencia global, el Ein Sof en la Cábala, conocimiento absoluto, conciencia transpersonal. De allí aparece el psicoide, donde se une el ámbito material y el ámbito sutil o espiritual que están conectados. Unos son los instintos y otros son los arquetipos, la imagen de los instintos. Esto es solamente para ubicarlos, para tener, incluso para yo no extraviarme, para tenerlos como referencia a qué estamos aludiendo con este seminario, que es entrar justamente desde la cuántica y desde Jung y desde los sueños y del trabajo creativo, entender que allá afuera hay un mundo maravilloso que no está afuera sino adentro, y que es adentro y es afuera, pero nosotros no lo tratamos de ver como mundos separados, pero que si nosotros nos abrimos a través del trabajo de los sueños, vamos a hablar de la creatividad el próximo encuentro, de la creatividad, de observar la sincronicidad, podemos nutrirnos de algo que es el saber de la humanidad. Y podemos crecernos como seres humanos y conectarnos con un ámbito espiritual que nos da
una dimensión profunda a nuestra existencia. No quiero seguirlos aturdiendo con pasándole pues más información, más bien me gustaría oír las inquietudes que esto les ha suscitado y poder aclararlo pues en la medida de lo posible. Patricia, ¿estás allí para moderar allí o ver quién escribió o quién quiere intervenir para, bueno, por lo menos lo que ha surgido, lo que podamos ir adelantando? En esa, Trudy, en esa búsqueda de esos símbolos y de ese saber como universal a través del inconsciente colectivo, no nos podemos comunicar a través de sueños o lo que sea con una parte negativa del inconsciente colectivo, Sí, que debe ser muy grande. Sí, y es muy, muy bueno que hiciste esa pregunta porque déjame sacar esto para poder entonces ver a las personas, ¿verdad? Y así ya no necesito ponerles las láminas. Ok, deja así las veo. Ajá. Sí existe algo que puede ser muy destructivo. Jung incluso habló que el self, el arquetipo, la totalidad o la imago de Dios dentro de uno tiene un aspecto muy destructivo. Por eso que él mismo todo el tiempo reforzaba la idea que la conciencia tiene que entrar en diálogo con el inconsciente. Que incluso él tiene un sueño que se llama El faro en la tormenta, donde una sombra gigante lo está persiguiendo y su única luz y que él tiene que mantener a toda cuesta en la mitad de una tormenta y que nunca se apague, es la luz de la conciencia. La conciencia tiene que entrar en diálogo y tiene que ser discriminadora de la información que les llega. Por eso les dije como la creación, los que son más creativos, los que son genios, que lo vamos a hablar en la próxima sesión, reciben muchísima información. Los mediums también reciben mucha información y si de alguna manera no la anclan en la realidad y no la anclan desde la racionalidad, puede arrastrarlos porque la conciencia es muy diminuta, es algo muy frágil y diminuto comparado con este mundo gigantesco en el cual nosotros estamos sumergidos. En la Cábala, cuando nosotros hacemos meditaciones, por ejemplo en la Cábala, nos dicen, sigan exactamente las instrucciones. No, si a ustedes les llegan pensamientos extraños, les llegan pensamientos que ustedes ni siquiera los reconocen como suyos y les resultan amenazantes, piensen en lo que están vestidos y vuelvan al lugar donde están acostados y abran repentinamente los ojos, porque incluso ellos hablan en la Cábala pues de dibuks, de espíritus o informaciones malignas. Y me parece que realmente puede venir una información que si nosotros no la procesamos, puede terminar destruyéndonos como le pasó a Nietzsche. Nietzsche nos dejó un trabajo hermosísimo, fue realmente sumamente visionario, pero lo pagó con su sanidad. O sea, Trudy, perdón, una pregunta. Yo entiendo que el cerebro es como un software que hace que tú proceses la información de afuera para que tú puedas modificar el entorno que te tocó. Esto tiene el mismo objetivo, la sincronicidad, los sueños, tiene también el mismo objetivo que tú modifiques el entorno. No, tiene el objetivo, no se trata de modificar el entorno, se trata de ampliar la conciencia, se trata de ampliar la conciencia y ser más artífice de tu destino. O sea, de alguna manera tienes más control de tu destino, tienes más control de tus no solamente control, sino conocimiento de tus potencialidades, tienes una mayor información y creatividad, que claro que puedes cambiar tu entorno, pero realmente el objetivo... Bueno, el entorno psicológico y físico, ¿no? El entorno físico también uno lo puede cambiar, eso lo están diciendo los cuánticos. Muchos de los trabajos que a raíz del sueño, pues sobre la cuántica he tenido con los pacientes, es trabajar con la visualización.
realmente el poder de la visualización, el poder de la meditación, incluso la danza, hay muchas técnicas a través de las cuales nosotros podemos ir ampliando la conciencia, pero siempre hay que bajarla. En la alquimia hay una imagen una excelente imagen que ilustra la necesidad de amarrarnos, que es el alquimista está enfrente a un pájaro que alza el vuelo, pero el pájaro tiene su pata amarrada a una cadena que está anclada a la tierra. No podemos perder la tierra. No podemos, yo tenía un paciente que era un hombre muy creativo, un literato, y me dijo, pero es que yo nací a destiempo. Yo tenía que haber nacido en el Renacimiento, conseguirme una mecenas. ¿Cómo puede ser que un creativo como yo tenga que hacer cola en el supermercado? ¿Cómo es posible que yo tenga que ir a un banco? Yo debería estar recibiendo pues todo esto, lo que me traen las musas. Le digo, gracias a Dios que tienes eso, porque uno se puede perder en este mundo. Entonces, es muy importante irlo asumiendo progresivamente, irlo trabajando con la conciencia. Nos cambiamos nosotros y nuestro entorno. Acuérdense que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y Jung decía que los arquetipos son transgresivos, quiere decir, ocurren en la psique, pero ocurren en la materia. Entonces, cuando él dice, cuando una situación interna no se hace consciente, ocurre como destino, quiere decir que en la medida que vamos haciendo más consciente nuestro mundo interior, es en la medida pues que tenemos más control sobre nuestro destino, o decir, tenemos un mayor libre albedrío. O sea, que no hay que olvidarse de la conciencia, sino lo contrario. No hay que olvidarse de la conciencia. No hay que olvidarse de la conciencia. Es necesario, como Ulises le dijo a los marineros, amárreme al mástil, o sea, amárreme a algo sólido, déjame tomar tierra y después escuchar la sirena. Yo no voy a escuchar las sirenas. Cuando hablamos de la conciencia, hablamos del ego, ¿no? Hablamos del ego, pero la conciencia es más que ego. La conciencia es más que ego. Y eso es lo que, por eso les digo que todavía no hay una definición de la conciencia. La conciencia, hay varios experimentos, en los cuales voy a hablar pues, en la próxima clase, en los cuales hablan de la conciencia también como un campo cuántico, que el cerebro es nuestro aparato receptor, pero que la conciencia va desde nuestro ente o nuestra entidad, nuestra biografía, pero es una conciencia cósmica. Nosotros damos y recibimos en un continuo intercambio de información. Pero no podemos olvidar la conciencia porque nos va a inundar, porque la conciencia no puede estar recibiendo continuamente información, nuestra pequeña conciencia, de esta conciencia cósmica, porque vamos a terminar, el continente es mayor que el contenido es mayor que el continente, y podemos terminar, pues como terminó Nietzsche, psicotizado. Una pregunta, por ejemplo, eso también es cuando cosas que quizás en el inconsciente o que estuvieron en el consciente de quizás familiares o personas antes y no se resolvieron, siguen apareciendo. Siguen apareciendo. Sí, señor. O sea, existe son transgeneracionales. Esta información puede ser transgeneracional. O sea, algo que no ha vivido, que no ha sido resuelto en uno de los eslabones de nuestra cadena, nos tocará a nosotros resolverlo. Se volverá destino en nosotros. Se puede romper generacionalmente. Se pueden romper cuando nosotros tomamos conciencia. Cuando nosotros tomamos conciencia. O sea, ¿cuál es de alguna? Nosotros tenemos, esto es una pregunta que me hicieron entre libre albedrío y destino.
Nosotros nacemos con cierto, o sea, buena parte de nuestra vida es un destino marcado. Nosotros no escogemos la hora de nuestro nacimiento, ni el lugar de nuestro nacimiento, ni en qué familia venimos, ni de qué ciudad, ni de qué credo nos formamos. Todo esto ya nos viene dado. Y es así como que si el cosmos nos repartiera un mazo de cartas. Lo que nosotros tenemos que aprender es cuáles son las cartas que nos han sido entregadas y cómo sacar la mejor partida, aunque sea de cartas que no sean ases. Porque también hemos visto en gente que han recibido muchos ases y que realmente no han sabido hacer las jugadas correctas. Entonces, en la medida que nosotros podemos aprender de nosotros, en la medida que nosotros podemos interactuar, ser más agentes de nuestro destino. Nosotros tenemos ciertas potencialidades con las que nacemos y por más que hagamos, o sea, yo no voy a tener una voz para ser cantante de ópera por más que quisiera ser una cantante de ópera. Nosotros lo que tenemos que aprender es justamente a conocer nuestros dones, a conocer nuestras vulnerabilidades, y en la medida que nosotros vamos ampliando, también es conectarnos con este aspecto espiritual que nos trasciende y que lo estamos viendo pues con estos complejos transgeneracionales. Y ustedes no se han dado cuenta en los sueños que ustedes pueden tener posibilidades o viven situaciones de idiomas que no han conocido y lo hablan en los sueños, habilidades, se pueden ver bailando, se pueden ver cantando, se pueden ver una serie de actividades. Todos esos son potencialidades que no tienen que ser literales. No se trata que si me veo cantando, cante, pero puede ser o que me conecte con la música, o que de alguna manera me está diciendo de que hay algo más allá que yo no he explorado, o que tiene la música que me conmueva y abre de las emociones. Entonces, es desarrollar aquello que nos han repartido, esas cartas que nos han repartido, pero a la vez conectarnos con aquello que nos trasciende y que va mucho más allá de nuestra corta historia en este planeta Tierra. Bueno, si les parece, lo dejamos hasta acá. En el próximo encuentro vamos a hablar de la creatividad visionaria. Vamos a ver cómo reciben la información literatos, artistas, cómo reciben esa información que pertenecen a este orden más cósmico, al unus mundo, para terminar después con las reflexiones de ir hilando y de ir cosiendo todos estos trozos que yo les fui trayendo en un cuadro terminado, o por lo menos coherente. Te voy a hacer una, sí. Te voy a hacer una pregunta, Trudy. Hablas mucho de la creatividad y de los artistas y de cómo expresan todo eso. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene esa creatividad y esa capacidad? Eso es lo que voy a hablar, que todos tenemos, todos somos creativos. Todos tenemos esa capacidad que la podemos hacer incluso creando nuestro día. La creatividad está al alcance de todo. Eso es lo que quiero hablar la próxima clase, cómo es algo que nos pertenece a todo, cómo nos van distorsionando la cultura, las expectativas familiares, cómo nos van distorsionando y cercenando o castrando nuestra creatividad, pero la creatividad no necesariamente es ser un Mozart o ser un Dalí, pero vamos a ver qué tienen de características estos genios que los hacen ser genios, pero todos somos creativos. La creatividad es algo inherente y eso es lo que vamos a hablar, que Jung lo trató como un instinto importantísimo, con lo cual todos estamos dotados. Bueno, entonces... Ajá. Trudy, tiene muchas preguntas en el chat que no las has leído. Ok. Hay como 4 o 5. Ok, dímela. Vamos a dar. La reencarnación es interesante, me parece. Trudy, una pregunta. ¿Qué pasa con la gente
que recibe ese tipo de información o de mensajes que no está la época preparada para ser divulgada. Bueno, Que los tildan de locos, los encierran, o los queman. A mí siempre me gusta definir la locura, hablar lo que no se debe frente a quien no se debe. Entonces, uno, hay que saber el timing preciso. Fíjense que yo les hablé la vez pasada, en la clase pasada, yo les hablé de un sueño, el cual yo tuve, que decía que el siglo XX era el siglo del psicoanálisis, pero el siglo XXI, y después entendí que era la cuántica. Esto es algo que yo trabajé a nivel personal, que lo trabajé cambiando, vamos a decir, la estructura de mis sesiones eran menos interpretativas, más esperando el lenguaje de las sincronicidades, de la visualización, de los sueños, pero es algo que no sentí, y yo no soy ningún genio ni nada de esto. Imagínense los genios, los visionarios que terminan crucificados o terminan asesinados, pero uno tiene que saber el timing correcto. Van a ver que ya venimos hace varios años y esto se va a intensificar más de lo que es todo lo inherente a la cuántica, todo inherente a este unus mundo, a la incorporación de estos saberes que antes se consideraban pues del ámbito de la brujería o del misticismo, y que el mundo ya está abierto para eso. Ahora, los genios, lo que sucede y lo que le sucedió, por ejemplo, a Nietzsche, que fue muy visionario porque de alguna manera anticipó toda la problemática de nuestra época, era que dice, yo he debido nacer póstumamente, he llegado muy temprano. Todavía no, el mundo no está preparado para escuchar mi mensaje, o puede utilizar mi filosofía de manera peligrosa, cosa que lo hicieron los nazis y él lo sabía. Entonces lo que pasa con los visionarios además es conocer el timing, y muchos de ellos lamentablemente son reconocidos muy a posteriori. Ay, está sonando algo. Está sonando. Ay, apaguen los micrófonos, los que no están hablando. Ajá. No, están preguntando, mamita, no tienes que apagar todo. No importa, solamente apaguen. Entonces, el problema con los visionarios es que justamente nuestra época puede recibirlos, ya nosotros estamos como abiertos, solamente con la cuántica ya es suficiente como para permitirnos este ámbito de lo inexplicable. Y de abrazarlo. O sea, si Nietzsche hubiera nacido ahora, bueno, sería uno más de los predicadores. Jesús terminó crucificado. Vemos entonces a Copérnico, o sea, vemos tantos visionarios que terminaron, pues, que no fueron reconocidos en su época, que fueron destruidos, pero que estamos entendiendo su mensaje muy a posteriori. Y nosotros mismos tenemos que saber cuando nosotros transmitimos algo o nos llegan mensajes o estamos teniendo vivencias que no son de las que se dialogan, entonces también tenemos que saber en qué contexto podemos hacer este intercambio. Fíjense que con este seminario había las dudas, incluso me lo comunicaron colegas que decían, bueno, y no creerán que susurran los daimones son demonios, ¿tú no crees que habría que ponerle otro título? Entonces yo sentí que este era el momento que esto puede ser tratado, puede ser reflexionado, puede ser traído, porque ya venimos aceptando campos como la sincronicidad, como la astrología, como los tipos muchísimos tipos de oráculos con los cuales contamos, y que lo estamos aceptando con mayor amplitud de mente, o gente que es mediumnística y que crea, y que de alguna manera el mundo está preparado para acogerlos. ¿Qué otras preguntas están allí en el chat? Vamos a hacer 2 preguntitas más y lo dejamos para que no se saturen. O sea, que todos los que hacen una obra de arte o de literatura espectacular No, son genios.
No, espectacular no. Espectacular no. Es un genio. No, espectacular no. Hay que entender como genio. No estoy hablando de genio en el sentido usual o en el sentido más coloquial, sino aquellos que son capaces de abrirse y de recibir una información muy amplia que pueden romper con paradigmas, no solamente en el arte, sino en la tecnología, en la filosofía, en la medicina, en el ámbito, en todos los diversos ámbitos. Son personas que tienen otra amplitud de onda y que pueden captar y traer algo nuevo, un paradigma, un estilo, una forma de pensar que es diferente y romper con lo que es el status quo. O sea, luchar para que lo oigan, pues. Luchar para que lo oigan y además traer un saber que puede cambiar, pues lo vemos en el arte, cómo entonces se introducen cambios de paradigma, lo vemos esto en los surrealistas que de alguna manera dejaron entrar al inconsciente y dialogar con el inconsciente. O sea, claro, la Susana debe entender todo. ¿Qué? ¿Quién? No sé si se metió en una conversación. Entonces no entender el genio como que solamente existen unos privilegiados en la sociedad. Por supuesto que hay genios, y hay genios matemáticos, y hay genios, y han existido. Einstein era un genio. Bohm ya había tratado de resolver la escisión entre psique y materia estando en bachillerato. Nosotros vemos que realmente hay genios, pero el potencial de creatividad está en directa proporción a la apertura de nuestra mente. ¿Y tú mientras consideras más estemos sesgados, mientras más estemos amarrados por nuestras creencias, por la manera usual de ver la vida, por nuestros hábitos, más lejos estaremos del genio. Pero ¿cómo hace ese ser cuestionador y ese ser buscador que no se despegue de la realidad imperante? ¿Cómo es? Van al supermercado, cocinan, atienden los hijos, juegan con los nietos. La vida los va a confrontar con resoluciones de problemas inmediatos, nos controla, el cuerpo nos pone limitaciones, y eso está bien. Eso está bien. Por algo somos seres en este planeta, si no seríamos espíritus desencarnados. O sea, nos está poniendo un cuerpo que ya nos trae limitaciones. Y la vida cotidiana exige de nuestra acción directa resolviendo. A mí, por ejemplo, cuando yo empiezo a entrar en este vórtice de ideas, lo primero que yo agarro es un coleto y coleteo la cocina. Yo voy y coleteo la cocina. Digo, no, ya me estoy volviendo loca con todos los... Yo les voy a enseñar un poco cómo es este ambiente de trabajo para que vean por qué tengo que amarrarme al coleto. Emily, ¿se puede voltear la cámara para que vean un poco este ambiente? Porque a uno se le van ocurriendo ideas, no sé, a ver cómo... No tienes cámara en el back. Ah, no, pero volteo ok. Yo quiero que vean un poco este ambiente de trabajo con puras ideas que se van pegando por todos los lados. Que las voy pegando por todos los lados. Entonces, cuando esto empieza a abrumarme, cuando empiezo a volverme loca, entonces hay que coletear. Hay que ir al supermercado, hay que ir a jugar con los niños que nos vuelven a poner en tierra. No podemos vivir. Una pregunta, Trudy. Bajo ese esquema, ¿tú considerarías que entonces Mahoma fue un genio cuando escribió el Corán? Yo creo que sí fueron gente que recibió, que de alguna manera se anticipó a una época, que trajo un saber extemporáneo. Por supuesto que la cuestión está si yo me creo que yo soy el profeta, que yo soy el elegido, que yo traigo un saber, pero realmente recibieron información.
El problema está en el mal uso de esa información. El problema está en las implicaciones. Como les dije, se crea la fisión nuclear, separan el núcleo, el átomo, trabajan a nivel atómico, y ¿qué se les ocurre hacer? Una bomba atómica. Bueno, yo puedo haber tenido una conexión espiritual donde me llegó un mensaje, y de alguna manera yo puedo traer al mundo como un saber que puede mejorar un aspecto de la humanidad, o puedo usarlo justamente de una manera como cualquier fundamentalismo y como cualquier extremismo, de literalizar un mensaje o de cosificarlo, y tiene un efecto destructivo. Todo lo que creamos y todo lo que... Los micrófonos. Tiene sus dos lados, positivos y negativos, tiene sus luces y sus sombras. Sí. Buenísimo, Trudy, gracias. Bueno, entonces nos encontramos la próxima vez, vamos a hablar de la creatividad y vamos a recoger todo esto, como les digo, vamos a hacer una cobija de todos estos parches, darle coherencia y poder entender, como ya se los he venido repitiendo, que se abran su mente, ábranse a otras posibilidades. Por eso es que escogí meterme desde la cuántica. Yo no me quería meter desde la mística, que han llegado a las mismas conclusiones que la cuántica miles de años anteriores, porque ese es el camino como de la creencia. ¿Tú no podrías dar una definición de cuántico? Cuánticos son cuántos, es una medida, son paquetes de energía, es una medida. De alguna manera lo que hace es describir este mundo de las partículas, pero se llaman cuantos de energía, son cantidades de energía. Como si fueran gramos, pero... Bueno, como si fueran gramos, pero en el mundo microscópico. Incluso fíjense que para llamar los quarks, que son esas partículas tan enanitas, una de las más chiquiticas, las matrioshka de las más chiquitas, lo tomaron de Finnegan's Wake, de James Joyce, tomaron la palabra los quarks. Entonces vemos como realmente vamos alimentándonos de todos los campos del saber. Lo que es importante es que no podemos limitarnos con un saber, no podemos decir esto es un sistema cerrado, o sea, yo soy junguiana y yo no voy a aceptar ninguna otra teoría, es caer en las ortodoxias, porque esto es lo que termina siendo una idolatría. Cuando nosotros asumimos un fragmento de la realidad como una totalidad, mi religión es la mía, frente a la cual, o mi Dios es mío, frente al cual todos los otros dioses son falsos, estoy idolatrando. Porque estoy tomando mi fragmento como una totalidad, o mi saber. Si yo solamente soy un científico de ciencias duras, yo no voy a aceptar, bueno, por eso que no hay una teoría de campo unificada, porque ni las mecanicistas no aceptan los cuánticos dicen que el mundo mecanicista es solamente un fragmento de lo que es la realidad, y no nos ponemos de acuerdo, y nosotros vivimos en un mundo fragmentado. Cada vez que nosotros defendemos un fragmento y lo asumimos como totalidad, estamos idolatrando. Bueno, me imagino que el descubrimiento de la partícula Higgins, cómo la energía se convierte en materia, es la suma, o sea, como que encuadra todo esto que tú estás hablando. Claro. Es allí lo que están probando en CERN, que es el laboratorio que está en Suiza, es justamente, es allí donde están tratando de replicar el Big Bang, haciendo un choque de materia y antimateria, y allí están, fíjense, con todas las diferencias que existen a nivel de países, de idiomas, de religiones, de valores. Allí están trabajando científicos de muchísimas partes del mundo para un fin común. Y de allí salió, de CERN salió justamente la World Wide Web, la WWW. Esto salió justamente de esa institución que está en Ginebra. Está bien. Y que es una metáfora muy hermosa para poder englobar justamente en este campo energético e informacional que estamos metidos y que además trasciende el espacio y el tiempo. Por eso es que podemos tener un saber, y hay que distinguir el saber del conocimiento. El conocimiento es algo que traemos dentro de nosotros desde afuera. Traemos un conocimiento, aprendemos, pero la sabiduría es de adentro hacia afuera. Es algo que uno ve
incluso en gente primitiva, que puede tener mucho mayor sabiduría que un académico. Tienen aquellos que están más en contacto con la naturaleza, aquellos que están más en contacto con este mundo grande y amplio que va más allá de los sistemas de creencias, son aquellos que están más en contacto con su sabiduría. Lo otro es totalmente conocimiento. El conocimiento va y viene y además caduca, porque lo que creíamos una vez que la Tierra era cuadrada o que la Tierra era el centro del universo, hoy no nos funciona. La sabiduría es algo que tenemos dentro y es una actitud y es un bagaje con lo que nos regala la vida. Entonces es una conexión hacia adentro, una conexión hacia adentro y hacia el mundo, hacia adentro y hacia el mundo. Es la escalera de Jacob, sube y baja los contenidos, sube y baja la información, sube y baja y esto nos conecta con, no lo sé, uno lo llama Dios, maestros ascendidos, ámbitos sutiles, y realmente nos permite esta ampliación de la conciencia que nos trae unos saberes y unas vivencias que son fuera del ámbito de lo cotidiano, pero otra vez insisto, amarrarse al mar. Trudy, tenemos tarea entonces de Gracias. ver la Bueno, nos vemos. ¿A qué, Perla? Que tenemos tarea, ver la película de Esa Infinite. Por favor, véanla y la discutimos porque es una historia del conocimiento, del saber, pero es una historia muy personal y les digo, va a conmover. Es muy hermoso ver el mundo a través de David Bohm, Infinite Potential. Ajá, pero ¿es una película o es un documental? Un documental que hizo David Pitt, que trabajó con David Bohm justamente en la creatividad, y David Bohm era el alumno pues de Einstein, y van a ver cómo trabajó en el proyecto Manhattan, y su historia es muy bella porque él termina buscando respuestas más allá de la física, que está llena de prejuicios, de saberes muy coagulados, y él termina hablando con Krishnamurti. Entonces es muy interesante porque Gracias, Trudy. terminan con los místicos. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense, nos vemos la Muchas semana que gracias, viene. Trudy. Chao, un placer. Maravilloso. Gracias, Trudy. Maravilloso, Trudy, gracias. Espectacular. Bueno, nos vemos la semana que viene. Y bueno, seguimos aquí dándonos tormentas, vamos con estas tormentas. ¿Nos van a pasar el recording de la clase? Sí. Para poderla oír otra vez antes de que la... Sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Un abrazo, Trudy. Chao. Gracias, Trudy. Chao. Un abrazo. Gracias, Trudy. Felicidades. Chao, Trudy. ¿Quién es el hombre? Ok. Ay, bueno.